Muchos me dijeron que sí podía ayudarles a solucionar el problema con el notch porque le salió una barra negra desde que se hizo la última actualización. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le haremos diferentes pruebas de rendimiento al Xiaomi Redmi Note 8 para que ustedes puedan ver si el celular es capaz de aguantar tareas que conlleven de un mayor rendimiento. Si estás aquí porque quieres comprar este celular y no sabes qué tal va, quédate dentro vídeo. Y bien, como mencioné al inicio, en la última actualización presentamos un problema. Se nos recorta la pantalla en el juego y se oculta el notch, mostrando una barra negra. Este problema lo teníamos cuando se hizo la actualización de diciembre. La única diferencia es que nos aparecía una barra blanca en vez de negra y se resolvía tocando el panel de notificaciones. En este caso, para solucionar lo de la barra negra, tenemos que tener activada la opción de cambiar pantalla en el juego. Después vamos a la configuración del celular y en su barra de búsqueda ponemos notch en aplicaciones individuales. Aquí vamos a buscar Free Fire y cambiamos la opción que dice automático a siempre mostrar notch. Después vamos a necesitar cualquier otro juego que sí se muestre en pantalla completa. En mi caso tengo el COD Mobile y a los segundos de abrir el juego vamos a abrir el menú de Game Turbo y después le daremos a la flechita que está en la izquierda y aquí buscaremos Free Fire. El juego se nos abrirá como aplicación flotante y solo tenemos que arrastrar la barra negra que nos aparece hacia abajo para que se expanda y ya tendrán el juego en pantalla completa. Esto lo tendrán que hacer cada vez que vayan a jugar mientras Garena soluciona el problema, porque esto es un error del juego y no del celular. Ahora sí, pasemos a las pruebas de rendimiento. En esta primer prueba vamos a ver el rendimiento del celular en una partida clasificatoria con todos los ajustes gráficos del juego al máximo, que es Ultra, alta resolución en alto, sombra en encendido, FPS en alto y usaremos el filtro de vívido. En la pantalla verán un cronómetro de 1 minuto y ese será el tiempo que les pondré de video para que vean cómo se comporta el celular mientras lo sometemos a estas pruebas. 100 songs in 100 weeks, what the fuck? Yo, how these dudes keep writing, do they cheat or what? Nah bitch, we just know how to get what we want. And we're good at what we do, cause it's never enough. I ain't playing anymore, I'ma shut the door, ignore all the fucking idiots, turn them into corpses. So sore from ripping on these vocal cords, they like swords cut deep as my words are born, I'm upset. Cause ain't nobody heard of us yet. A few mil with the first man bet, and we ain't never ever gonna forget. I feel my time with blood and sweat. This shit worth it, y'all give a man purpose. Y'all make a man kill it when I'm performing these verses. It'd be a disservice if this music never surfaced to the top of this circus. All this time would be worthless. I'ma be first, bitch, all I do is work, bitch. Party hard, sure, bitch, then back to the verse, bitch. They gon' need a nurse quick, put them in a hearse shit. Using every word you get heard by this earth, bitch. I love playing this game, I ain't rapping for the... Segunda prueba de rendimiento y con esta prueba veremos el comportamiento del celular en los versus de clanes, donde lo más esencial es que no se laguee cuando haya enfrentamiento. En este tipo de versus se suele usar mucho Discord, así que lo usaremos. También usaremos esta configuración gráfica y adicional a todo esto grabaremos la pantalla para realizar esta dura prueba. Tercer prueba de rendimiento y con esta prueba veremos si el celular es capaz de soportar que una persona haga directos en una plataforma. En este caso haremos directo en Bulla y YouTube al mismo tiempo y esta será la configuración gráfica que usaremos. Mr. Boombastic, semi fantastic. Text me on me box, she says I'm Mr. Boom.
romantic, clearly fantastic. Touch me now, me back, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and curly, hug me up like a quilt. I'm your lyrical lover, no take me for no pill. With my sexual physique, shall know me well, Bill. Hold me, hold my well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Will you captivate my body, put me under a spell? With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl that can ring my bell. And I can take rejections, so tell me go to hell and bombastic, tell me fantastic. She says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic, but she says I'm Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me now, but she says I'm Mr. Ya hicimos las pruebas de rendimiento y déjenme decirles con toda sinceridad que el juego está más optimizado y va mucho más fluido. Eso se puede notar cuando estoy en el 12 contra 12 y cuando estoy haciendo directo. Esto que ustedes están viendo ahorita es cuánto tiempo tarda en abrirse el juego y es el menor tiempo que hemos tenido en contraste con todas las actualizaciones en las que hemos hecho esta prueba. Considera que el tiempo en el que tarda en abrirse se ve afectado por la velocidad de tu conexión a internet. Antes de seguir y hablar de las funciones más útiles del celular, ya sé que hay juegos que exigen más al procesador por la calidad gráfica, pero en este video solo hablamos de Free Fire. Si quieres que dedique un video haciendo pruebas similares en otros juegos, deja tu like, suscríbete y comenta que quieres ese video. Algo muy común y deben de tener en cuenta si es que se deciden comprar este celular es que existen las copias de estos celulares o los llamados clones, y realmente es triste porque puedes adquirir uno sin consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para evitar esto? Principalmente es buscar un distribuidor autorizado a tu alcance. Yo en México conozco al grupo Telmob. Lo puedes encontrar en tiendas online como Mercado Libre, Amazon, y también tienen su propia página donde venden una gran variedad de productos al precio. Aclaro que esto no es mención pagada, pero gracias a estos capos pude adquirir un dispositivo original. En el caso que no seas de México es un poco más complicado asegurarse que donde estás viendo el dispositivo que están vendiendo sea original. En este caso puedes hacer una pequeña prueba que te hará saber si el dispositivo que te venden es original. Esta prueba la recomiendo también a las personas que dicen que el celular va lento, se les traba, y sin importar dónde te encuentres podrías realizar la prueba. Solo tienes que tener la caja del celular en tus manos porque ahí hay una etiqueta con el código email, y en la página que te estoy dejando en la descripción solo metes el código email y ahí te dirá si el dispositivo que tienes es original. Es hora de hablar de las funciones útiles que tiene el sistema del celular, y es que si nunca has tenido un Xiaomi tendrás que conocerlas para que veas que no son tan malos celulares. Como primer punto tenemos la grabadora de pantalla. El plus que tiene esta grabadora es que nos deja grabar el sonido interno del sistema y se puede aprovechar en muchas cosas. Tenemos una pantalla grande con buen brillo y buena respuesta al tacto para poder jugar muy bien. Podemos hacer uso del Game Turbo y todas las opciones que ofrece. Hay una opción que es capaz de bloquear a una aplicación para que solo se pueda ingresar con contraseña. Hay otra en la que podemos restringir la red a aplicaciones que la utilicen en segundo plano. Este celular contiene una batería grande con carga rápida. Podemos hacer uso de dos modos de ahorro de batería. Tenemos el ahorro de batería normal y el ultra ahorro de batería, el cual puede aumentar considerablemente el rendimiento de la batería en dado caso que no tengas mucha batería en alguna emergencia. Tenemos muchas más funciones, pero en el ámbito gaming creo que son las más destacadas. Si adquieren este celular, ustedes podrán probar cada una de ellas. Nos faltó hablar de muchas más características, pero ya tengo videos subidos donde las mencioné. La actualización de junio, la actualización de octubre y la actualización de diciembre. Pasen a ver esos videos y nos estamos viendo muy pronto. Chao.